Muchísimas gracias, Leocadio. Bueno, a ver, como bien dice Leocadio, en esta presentación me voy a centrar en lo que sería la gamificación y la interacción en diferentes patologías que puedan ser neurológicas o psiquiátricas. En realidad, la gamificación en lo que consiste principalmente es la utilización de diferentes elementos que puedan ser interesantes a la hora de diseñar o de crear diferentes juegos y utilizar estos elementos principalmente buscando un impacto positivo. Este impacto positivo puede estar... Pilar, se te ha dejado de oír. Vale. Ya. ¿Se me oye ahora, Elena? Ahora sí, ahora sí. Vale. Pues como os estaba diciendo, en realidad lo que está buscando la gamificación es utilizar esos elementos positivos, ese impacto positivo y aplicarlo a diferentes contextos, como por ejemplo pueda ser el caso del rendimiento laboral, potenciar un aprendizaje, mejorar o adquirir hábitos saludables y poder además tener diferentes y múltiples usos en el caso concreto de la salud. ¿Vale? Bien, dentro de lo que sería la gamificación, nosotros en esta presentación y en concreto en nuestro trabajo de investigación, nos centramos en lo que sería lo que se conoce como serious games, es decir, juegos que realmente pues, pueden estar enfocados o que tienen una finalidad, como presentamos aquí en esta slide, en la parte izquierda, se puede ver el caso concreto de un entrenamiento, pues en el caso de un cirujano, ¿no? Que sería un entrenamiento antes de una intervención, por ejemplo. O como podemos ver aquí también en la parte derecha de esta diapositiva, pues se podría ver un caso concreto que es un juego que está orientado a pacientes que tienen cáncer y que lo que intenta de alguna manera es minimizar, estudiar e incluso mejorar diferentes emociones, estudiar, incluso mejorar posibles o prevenir posibles estados de ansiedad, depresión, ¿vale? En el caso concreto del Parkinson, y ya centrándonos en lo que sería el scope de esta presentación, personas con una edad más avanzada, sí que es cierto que, como ya se ha comentado a lo largo de la jornada de hoy, pueden tener mermadas diferentes habilidades motrices. Es decir, pueden tener problemas a la hora de interactuar con, pues como ha dicho Elena antes, en el caso de un teclado, o de agarrar diferentes objetos. Y sí que es cierto que en este tipo de pacientes, con este tipo de patologías, como complemento a lo que sería un tratamiento farmacológico, sería interesante, y es interesante, y de hecho es una de las cosas que se hacen, además de utilizar diferentes técnicas de rehabilitación, es conveniente tener en cuenta, como también se ha comentado a lo largo de las presentaciones en el día de hoy, que es importante el estado anímico y sobre todo que el paciente se sienta motivado dentro de lo que sería su rehabilitación. Este tipo de pacientes sí que es cierto que muchas de las tareas de rehabilitación que tienen que realizar son muy repetitivas y generalmente lo que suelen terminar o lo que suelen provocar es que el paciente termina cansado, aburrido, es decir, de alguna manera lo que se puede intentar realizar con este tipo de gamificación es animarle, motivarle. Es decir, que tenga que realizar esas tareas de rehabilitación, pero que sean lo más amenas posibles. En el caso del Alzheimer, sí que es cierto que los pacientes que tienen este tipo de patologías, sí que es cierto que pueden tener diferentes dominios cognitivos dañados, afectados o comprometidos, ¿no? Esto puede afectar a diferentes habilidades, como puede ser, por ejemplo, el caso de la concentración, como puede ser, por ejemplo, el caso de la planificación, que se pueda ver mermada, como, por ejemplo, puede ser también el caso de la iniciativa, el caso de la perseverancia. Y lo que nos permiten estos entornos gamificados precisamente es el podernos centrar, y como bien ha dicho antes Elena, el trabajar de alguna manera en un diseño centrado en el usuario que permita realizar o diseñar diferentes juegos que puedan trabajar de forma personalizada pues cada una de estas características que en un momento determinado puedan sentirse mermadas.
Nosotros lo que estamos trabajando, llevamos trabajando ya varios años y en concreto estamos trabajando dentro de Neurocentro, estamos trabajando con un tipo de EEGs que son OpenBCI, que lo que nos permiten de alguna manera es poder utilizar los sensores, pero estos sensores poderlos colocar de forma personalizada, tipo como si fueran como lo que son pequeños kits que de alguna manera podemos nosotros configurar a medida de, según el tipo de paciente, según la patología y según el problema que en concreto que nosotros vayamos a tratar. Además, nosotros, además de estar trabajando con este tipo de ejes inalámbricos, bueno, en este caso, los que tenemos aquí en la presentación sí que son con cables, pero además de trabajar con este tipo de ejes, trabajamos con ejes inalámbricos, lo podemos ver en la segunda imagen de esta diapositiva. Nosotros estamos trabajando además con un sistema de impresión 3D que lo que nos permite además es poder diseñar de forma ergonómica la parte más dura para pacientes, sobre todo para pacientes con determinadas patologías, incluso para pacientes que puedan sentirse o puedan sentir que colocar un EEG, por muy inalámbrico que sea, pueda ser una invasión de lo que sería para ellos su movilidad, ¿vale? Y este sistema de impresión 3D lo que nos está facilitando es poder diseñar la parte más dura del EEG, que es lo que nosotros conocemos a nivel más informal entre nosotros como casco, de forma específica para que sea lo más ergonómica posible y lo menos molesta, principalmente para personas mayores. Vale, además de esto, lo que estamos realizando es una aplicación móvil que nos permite obtener diferentes registros y que los médicos puedan hacer un seguimiento, una monitorización de estos pacientes. Recibe además las señales, que en un caso pues serán una serie de registros. En un caso serán encefalográficos, como por ejemplo en el caso del Alzheimer, o por ejemplo electrofisiológicos, como podrán ser en el caso de pacientes de Parkinson, ¿vale? Y además el médico puede monitorizar, incluso estando en otras salas totalmente distintas, recibir notificaciones e incluso poder actuar, aunque sea de forma remota, en los casos en los que sea realmente necesario. Vale. Aparte de esto, y además en concreto en el caso de Neurocentro, estamos diseñando nuestra propia aplicación que nos permite hacer un seguimiento de la conectividad cerebral. Dentro de lo que sería la conectividad cerebral, pues podemos trabajar en diferentes dominios, dominio de la frecuencia, dominio del tiempo, y además combinar, que es precisamente una de las cosas más interesantes, combinar este tipo de registros que estamos recibiendo con la parte más física de los EEGs personalizados para los diferentes usuarios y sus patologías correspondientes. Además, nosotros, en concreto dentro del proyecto Neurocentro, cuando empezamos a trabajar en contacto y en relación directa con el Hospital Clínico San Carlos, una de las patologías que nos comentaron que sería bastante interesante era el caso de los trastornos de déficit de atención. De hecho, empezamos a trabajar en la parte de gamificación, empezamos a trabajar en el caso del trastorno de déficit de atención, precisamente porque considerábamos que era una de las patologías que más frecuentemente se suelen registrar y que precisamente la parte de gamificación podría tener un impacto muy positivo, ya que muchos de estos pacientes son niños, ¿vale? Pero una vez que hemos empezado a trabajar en esta patología y en el caso en concreto de la gamificación, nos hemos dado cuenta de que con este mismo tipo de pacientes podríamos trabajar no solamente para niños, sino que el tema de la gamificación podía extenderse a diferentes edades y trabajar este tipo de entornos, pero trabajándolos de diferentes puntos de vista. Aquí, por ejemplo, lo que hemos presentado ha sido el primer juego, uno de los juegos que a nosotros nos ha ayudado mucho a la hora de plantearnos este tipo de patologías y cómo podríamos diseñar diferentes
tareas o cómo podríamos enfrentarnos a este tipo de pacientes y trabajar con ellos desde el punto de vista de la gamificación. Pero nosotros hemos diseñado la nuestra propia, de hecho es parte de la tesis doctoral de una de mis estudiantes de doctorado, que lo que nos permite precisamente es trabajar con este tipo de patologías, plantear diferentes tareas cognitivas y además una de las partes que nosotros estamos empezando a trabajar ya es extender esto, es decir, no solamente queremos que sea para niños, sino también pensamos que los trastornos de déficit de atención, quizá una de las partes más, uno de los pacientes que más se han estado trabajando con este tipo de terapias hasta ahora han sido los niños, pero nosotros estamos precisamente trabajando en cómo poder extender no solamente para rangos de edades que sean edades muy infantiles, sino extenderlo, modificar este tipo de tareas y que puedan ser para un amplio espectro de pacientes que puedan trabajar con este tipo de tareas gamificadas. Bien, con todo esto, pues dentro del proyecto Neurocentro, además de estar trabajando, lo que principalmente estamos trabajando es con la parte de gamificación y estamos empezando a trabajar también con lo que sería la gamificación y además con lo que sería el registro o la recepción de señales utilizando los ejes inalámbricos y el sistema de impresión 3D que he comentado anteriormente.